vivirán atormentados por un fuego que casi nunca se va a apagar. Después hablaremos de la duración del infierno. Vayamos a la primera carta a los Corintios y vamos a comenzar estudiando, en primer lugar, para que entendamos el infierno, cuántas criaturas ha creado Dios y el destino de cada una de las criaturas que Dios ha creado. Esto es muy profundo y muy interesante para la comprensión de nuestra conferencia. Dice 1 Corintios 15, versículo 39. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, o sea, el cuerpo de nosotros está diseñado con estómago, pulmones, un cerebro, etcétera, etcétera, diseñados no para vivir en la luna ni para vivir en Marte. Dios nos diseñó exclusivamente para este mundo y nos diseñó para que comiéramos los alimentos de la tierra, no Coca-Cola, ¿verdad? No refrescos, nada de Werner Bull, ni Monster, ni todos los productos que venden por todos lados. Nos creó para que comiéramos alimentos verdes, plantas, frutas, vegetales y por lo menos 2 litros de agua diarios. Si tú conoces este funcionamiento de tu cuerpo, Dios te va a conservar, Dios te va a bendecir, pero esta es la forma como Dios nos diseñó para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Dice la Biblia, otra carne es la de las bestias. Bueno, los animales, los toros, las vacas, los caballos, las yeguas en el campo, ¿verdad? Tienen una manera de vivir, desayunan, comen, cenan y se mueren. Comen, cenan y se mueren. Comen, respiran y se mueren. Y es una tragedia, dicen los salmos, que muchos seres humanos, sin entender la razón y el propósito por el cual Dios nos creó, viven igual que las vacas, viven igual que los becerros. Te desayunas en la mañana, comes, ya fuiste a la universidad con el propósito de hacer dinero, con el propósito de ser presidente de Costa Rica, con el propósito de tener un fama, publicidad o recibir aplauso, reconocimiento de la gente. Y todas estas cosas que tú buscabas, al final de tu vida descubres que todo es vanidad, que en ninguna de estas cosas vas a encontrar el propósito ni el significado verdadero por el cual Dios te creó. En tercer lugar, hay la carne de los peces. Los peces fueron diseñados para vivir con un sistema branquial especial. ¿En dónde? Debajo del agua. Y los pececitos, ¿verdad? Fueron creados, los ballenas, los tiburones, los delfines, para tener su hábitat. Y en cuarto lugar, las aves. Los cuerpos de las aves fueron diseñados que hasta este momento ningún ser humano puede diseñar ni inventar la forma como vuelan las aves. Hemos tratado de hacerle así con las alas y no hemos fracasado. Entonces tenemos 4 tipos de creación que Dios hizo del sol para abajo. Muy bien, del sol para arriba tenemos un mundo espiritual invisible que no puede ser conocido por el intelecto, ni por tus estudios, ni aunque tengas 5 licenciaturas en ciencias políticas, o en filosofía y letras, en antropología, en paleontología. No me importa el conocimiento que tú tengas, el ser humano nunca podrá descubrir el mundo espiritual que nos rodea. Y el mundo espiritual tiene también diferentes lugares donde todo lo que Dios creó en el mundo invisible, oculto a nuestros ojos, tienen un destino, como lo vamos a ver. En primer lugar, hay un infierno. El infierno es un lugar donde las almas, o tu alma, Dios quiera que no en esta noche, que si tú mueres y sales por esa puerta sin arrepentirte de tus pecados, sin saber que es la última oportunidad que tal vez Dios te ha dado en esta noche para recibir a Jesucristo, si tú mueres un accidente de tráfico, un cáncer inesperado, una embolia cerebral, una bala perdida, nadie sabe exactamente el momento en que vamos a morir. Pues si tú mueres sin Cristo, hay un lugar que está en el centro de la tierra. El centro de la tierra, lo vamos a ver a continuación, está todavía el infierno. Y en este lugar no van los demonios, no van los ángeles caídos, no va ninguna otra criatura más que los espíritus de los seres humanos. Dios diseñó el infierno únicamente para que ahí bajen
las almas de los espíritus humanos que en la vida rechazaron el conocimiento y la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar, tenemos otro lugar que se llama el abismo. El abismo es el lugar de los demonios. En el abismo hay demonios y existen también ángeles caídos. Por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, que el ángel del abismo es el jefe de los demonios, que se llama el destructor, o que se le llama también, ¿verdad?, Apolión, que significa el que destruye. Entonces, el abismo es para los demonios. Cuando Cristo sacó demonios, ¿se acuerdan ustedes? Le decían a Jesús: por favor, no nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser encarcelados en este lugar. Entonces, en el abismo no hay espíritus humanos. En el infierno no hay demonios. El infierno es para los seres humanos, el abismo es para los demonios y los ángeles caídos. En tercer lugar, la Biblia menciona otra prisión invisible que se llama prisiones eternas de oscuridad. Judas, versículo 6, que en este lugar se encuentra un grupo demasiado malo, maligno, de ángeles caídos. Una vez que los ángeles rechazaron a Dios, hubo otro tiempo en Génesis capítulo 6 que se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y esta raza de gigantes se llamaron los Nefilim, que significa los caídos, porque se refiere a los ángeles que realmente eran los hijos de Dios que bajaron a mezclarse y a corromper la genética humana para impedir que naciera el Mesías. Cuando Satanás oyó Génesis 3:15, de tu semilla, mujer, vendrá el Mesías, y de la semilla de Satanás vendrá el que hará tropezar al Mesías, Satanás, al escuchar esto, de ahí en adelante planeó cuidadosamente, de una forma, con una sabiduría impresionante, que no naciera el Mesías. Y así vino el primer ataque en Génesis capítulo 6, impidiendo y corrompiendo la genética humana. Más adelante ya sabemos, ¿verdad?, de qué forma continuó con estos ataques cuando nació Moisés, por ejemplo. El faraón mandó matar a todos los niños para que no naciera. Dijo Satanás: a lo mejor por ahí viene la línea genética del Mesías. Después, cuando nació Jesucristo, vinieron los reyes del oriente y le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Mandaron matar a todos los niños menores de 2 años. Y así encontramos en la Biblia el ataque satánico para impedir que naciera el Mesías. Y luego tenemos en cuarto lugar el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar donde todos, absolutamente, Satanás, el falso profeta, los ángeles caídos y los seres humanos pasarán la eternidad cuando hayan rechazado completamente el plan de Dios, principalmente los seres humanos. Ahora, muy bien, muchas personas dicen: Dios no puede ser tan malo de mandar a todos al infierno. Una vez una viejita me dijo eso: mire, pastor, yo no creo que Dios sea tan malo de mandar a nadie al infierno. Yo le contesté y le dije: amén, doña Chole, usted tiene toda la razón. Dios nunca manda a nadie al infierno. Ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces, las personas que se van al infierno no las mandó Dios. Tú lo vas a escoger esta noche. O sea, no te agrada estar en la iglesia, no te agrada estar con los santos, no te agrada purificar tu vida, no hay ningún problema. En el cielo no tendrías cabida. Entonces, nosotros somos los que decidimos, como les dijo en Deuteronomio 11, Dios al pueblo de Israel: he aquí les pongo la bendición y la maldición. Tú escoge. La bendición, si me escuchas, si oyes mis mandamientos, si realmente permaneces en mi palabra; y la maldición y la condenación, si me rechazas. Eso no le dijo Dios a los caballos, ni a los orangutanes, ni a los chimpancés, ni a chita, ¿verdad? Dios está hablando a seres humanos como tú y como yo, a ángeles que nos creó con una conciencia de la eternidad. Dice Eclesiastés
3:11, Salomón, porque Dios lo hizo todo precioso en su tiempo, sin que el hombre alcance a comprender la obra de Dios del principio hasta el final. Entonces es importante que esta mente que Dios nos ha dado, donde hay inteligencia, conocimiento, percepción de la realidad y la conciencia del mundo espiritual, que el Espíritu Santo al entrar a nuestra vida nos despierta para que podamos entender que no somos animales, que tú eres un ser responsable moralmente y que tus decisiones que tú hagas van a tener consecuencias para bien o para mal. Una vez llegó una muchacha a pedirnos consejería a mi esposa y a mí y nos dijo: tengo 16 años y voy a ser mamá. Tengo un bebé en mi vientre, ¿qué me aconsejan ustedes? Porque ya le he pedido perdón a Dios y mi esposa y yo le contestamos: mira, Panchita, claro que Dios te ha perdonado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay una cosa que tienes que saber: tú no puedes evitar las consecuencias del pecado. Entonces la cosecha la vas a tener que recoger. Pero ahora que te has pedido perdón a Dios, Él te va a acompañar y te va a fortalecer para que esa criatura que nazca nunca la vayas a abortar, ni lo pienses en tu corazón. Ten esa criatura, porque Dios te va a ayudar y va a hacer de esa criatura algo que va a honrar su nombre y le va a traer gloria algún día también a su nombre. Entonces, esto es importante que sepamos. Dios nos perdona, pero la cosecha de nuestros pecados la tenemos que recoger. La Biblia nos revela los atributos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Los atributos de Dios son las cualidades esenciales del ser, de la divinidad, y se dividen en dos: los naturales y los morales. Los naturales son omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Hay personas que dicen: bueno, es que Dios es el mismo ayer y por lo siempre. Correcto, en sus atributos naturales, pero no en la forma como Él actúa. Por ejemplo, Dios abrió el Mar Rojo, no lo ha vuelto a abrir jamás en la historia. Dios detuvo el sol en los tiempos de Josué, no lo ha vuelto a hacer tampoco. Entonces hay muchas cosas que Dios se ha limitado a hacer en sus atributos naturales, pero los atributos morales son el amor, la santidad, la justicia y la fidelidad. Dice Romanos 11:22, mirad el amor y la severidad de Dios. Dios no es un Dios, un monstruo que simplemente no puede castigar, porque si Dios permitiera que hubiera anarquía en los seres humanos que Él creó y tú hicieras lo que a ti te da la gana, desde que eres pequeño vas a crecer con un espíritu completamente en rebelión a la autoridad. Desde que nacemos, los niños, y la mamá, y poco a poco vamos educando al niño para que el niño no se desboque, para que no haga lo que quiera, para que cuando aparezca pirinola en el suelo y como berrinche, mi juguetito, te levantas y pau, pau, pau de vez en cuando necesitan, porque el niño tiene que crecer con autoridad y con amor también. Entonces, el mismo amor que yo abrazo a mi nieto y lo beso, el mismo amor se lo demuestro cuando sus papás le hacen pau, pau, pau. Entonces, el amor y la disciplina forman el carácter. Un muchacho que crece sin educación, en rebelión a sus padres, en rebelión a la policía, en rebelión a la autoridad, va a acabar en una cárcel, tarde o temprano. Van a acabar o como en cárceles, son grupos terroristas, ¿verdad? O en cárteles de las drogas, simplemente porque en su desarrollo no tuvieron la formación de su carácter. Vivieron siempre haciendo lo que les da la gana. ¿Y sabes algo? No podemos vivir así. Entonces, los que han vivido de esta manera y han muerto en su vida, van a tener que pagar en la otra vida sus consecuencias. Ahora bien, veamos en tercer lugar algo también que es muy importante, que es lo siguiente. Muchas personas dicen que el infierno se encuentra en esta vida, o que acaba en la tumba, ya se acabó todo. Sin embargo, la única persona que tiene la autoridad para hablarnos acerca de la otra vida se llama Jesucristo.
Cuando Él bajó del mundo y nos dijo, yo soy la resurrección de la vida, y Él resucita de los muertos a los 3 días, Cristo es crucificado, es muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. ¿Qué mensaje nos está dando Jesús? Ustedes también van a volver a vivir. Sígueme. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo y he venido al mundo para en esa cruz mostrarte quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve la cruz. En la cruz Dios manifiesta quién es Él. En el momento en que Jesús muere con sus espinas y sus clavos en las manos y en los pies, Dios nos está diciendo quién es Él. ¿Quién es Dios? Aquel que paga por ti y por mí en una cruz. Y con ese amor eterno e infinito te demuestra a Dios que vale la pena vivir para Él. Porque si alguien dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Muy bien, dice el libro Romanos, que es la constitución de los cristianos. Tú no tienes ninguna culpa de que Adán y Eva hayan pecado y que hayamos heredado todos genéticamente y espiritualmente el pecado. Muy bien, te lo acepto, dice Dios. Sin embargo, en la cruz yo pagué por esos pecados. Entonces ahora ya no tienes ninguna justificación. ¿Ok? No eres culpable, pero sí eres culpable de rechazar el perdón. Y eso por lo que muchas personas van a ser condenadas. Entonces, tenemos que entender los atributos de Dios. Vayamos a Lucas 16. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Los que no trajeron Biblia, júntense, siéntense con un cristiano. Desgraciadamente, ahora que tenemos la tecnología y que están todos los versículos escritos, pues la gente ya no trae su Biblia. Ya se acostumbraron a no traer la Biblia. Y es la palabra de Dios, este libro. Necesitamos tener contacto el domingo, tenerlo aquí en mis rodillas. Cuando citan la Biblia, buscarlo, me enseño a manejarla porque es la espada del Espíritu. Y aquí está esto, pues aquí está Malaquías, aquí está Isaías. Y al ratito, después de usarla varias veces, esta espada ya la sé manejar. Ya sé más o menos cómo poder usarla. Y es en donde se encuentran los pasajes más importantes. Pero cuando acostumbras solamente a ver y ver en las pantallas todo lo que está en las pantallas, comienzas a desarrollar una negligencia total por vivir en la palabra de Dios. Y qué importante es que sepamos que debemos ser toda nuestra vida hombres y mujeres de la palabra de Dios. En Lucas 16 es uno de los pasajes, o más bien dicho, el más importante, donde Cristo nos revela la naturaleza del infierno. Este pasaje, en primer lugar, aclaro, no es una parábola. Aquellas personas que digan que es una parábola se equivocan, porque las parábolas usan nombres propios. Y aquí se menciona a Abraham, que fue un personaje en el Antiguo Testamento. Así que esto es una historia real del infierno y del lugar donde antiguamente las almas y los espíritus descendían antes de la cruz. Dice así Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Veamos la comparación. Por el otro lado, el contraste, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Aquí tenemos dos personas. ¿Por qué el Espíritu Santo usó a un rico y por qué usó a un mendigo? Muy bien, Jesús dijo claramente en Mateo 19, 23 al 24, que es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios. Y en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia, porque los pobres Dios los hizo ricos en fe. Muy bien, ¿qué significa esto? No significa que el que tú tengas dinero te va a condenar. Significa que regular y generalmente las personas que alcanzan muchas riquezas, llega un momento en que no sienten la necesidad de Dios. Tengo todo. Tengo mi carro, mi casa, ¿verdad? Alma mía, descansa, muchos bienes he guardado.
¿Para qué me preocupo? Voy al domingo y escucho un mensaje, escucho una aplicación del Evangelio, pues sí, ¿verdad? Pero yo no necesito nada realmente, sin darse cuenta precisamente de su pobreza espiritual. Entonces, esto es una generalidad. Ahora, los pobres pues, no tienen nada, la vaquita, el caballito, los borreguitos, los chivos, y tú le hablas a un Cristo. Yo comencé 3 años de mi vida cristiana como misionero en la sierra de Oaxaca y Guerrero, en México, 3 años durmiendo en pisos de adobe, me tapaba con periódicos, mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y a cada pueblito que iba predicándoles el Evangelio durante esos 3 años, el 80-90% de los indígenas se convertían a Jesucristo. Lo aceptaban con tanta facilidad. Les predicamos un evangelio tan sencillo y abrían su corazón: sí, Jesús, entra a mi vida. Cuando tú das este mensaje a gente disque intelectual o preparada o con dinero, no toman el mensaje con la misma pasión que lo hacen los pobres. Sin embargo, repito, son generalidades. Y por eso el contraste entre un rico y un mendigo. Ahora, dice la Biblia, versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Subráyalo en tu Biblia. ¿Ya ves por no traerla? Allá no se puede subrayar, Fue llevado al seno de Abraham. Esto es importante porque aquí Jesucristo nos va a revelar el lugar donde bajaban los espíritus antes de la cruz. Fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Me detengo aquí. Desde Adán hasta la cruz del Calvario, ningún ser humano, ni los profetas, ni Malaquías, ni Habacuc, ni Sofonías, ni nadie sabía a dónde iban los muertos, los buenos y los malos, antes de la cruz, más que descendían todos al centro de la tierra. Era el único conocimiento que había, porque la revelación bíblica es progresiva. Dios va revelando conforme va pasando el tiempo, nos dando más luz y más luz. Cristo viene y nos abre las cortinas completamente. Llegan los apóstoles bautizados por el Espíritu Santo y se les da otra revelación. El apóstol Juan es arrebatado al cielo y escribe el Apocalipsis. Y así Dios va revelándonos los misterios de su reino y de la vida espiritual. Entonces todos sabían que descendían al centro de la tierra. El lugar en el Antiguo Testamento donde descendían todos, en el hebreo se llama el Sheol. Descendían todos al Sheol, buenos y malos. Muy bien. La Biblia en el Antiguo Testamento se traduce al griego y se llama la versión de la Septuaginta. Entonces, en la traducción del hebreo al griego, la palabra Sheol es una transliteración y se usó la palabra Hades con H, Hades. Entonces viene Jesucristo y nos corre la cortina de lo que había en el centro de la tierra. Y Jesucristo nos enseña claramente, pero me voy a ir en orden. En primer lugar, tendrán vista, versículo 23, en el Hades alzó sus ojos. Las personas condenadas en el centro de la tierra, en el infierno, van a poder mirar, van a tener vista. En otras palabras, en la otra vida, los 5 sentidos espirituales que Dios nos ha dado a los cristianos, cuando nacemos de nuevo, no los tiene la gente que no es cristiana. Dice 1 Corintios capítulo 2, del 10 en adelante, el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no entiende la Biblia. Vienen aquí Jean-Paul Sartre, y viene aquí Richard Hawkins, y viene Bertrand Russell, y viene Friedrich Nietzsche, y vienen los más grandes ateos, y chocan contra la Biblia, porque no es el intelecto ni las facultades de la inteligencia naturales las que nos abren el camino para entender lo que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Pero el espiritual, dice 1 Corintios 2, entiende todas las cosas porque tenemos
la mente de Cristo. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, las personas en el infierno van a ver, se despertaron sus instintos espirituales que no tenían en la vida. Nosotros ya los tenemos desde ahorita. Dice la Biblia, el espiritual juzga todas las cosas. El cristiano tiene un discernimiento, y yo puedo estar con mi esposa en una cena y estar con ciertas familias, y me dice mi esposa: mira, esa persona que se acercó, algo mi parabólica me dice, ¿verdad? No hagas negocio con él, o no tengas mucha amistad con él. Algo me dice en su espíritu, en su mirada, que no es de Dios. Y así comenzamos a agudizar los sentidos espirituales que Dios nos da con el Espíritu Santo, en la proporción en la que memorizamos la Biblia. ¿Sí me escuchaste? En la proporción de tu contacto con la Biblia, en la proporción que pases tiempo con la Biblia, y en ese mismo contacto y en ese mismo tiempo desarrollarás tus sentidos espirituales. Ahí en el infierno tendrán vista, pueden ver a Abraham. Número 2, versículo 24. Dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. En el infierno, las ondas del sonido, en ese mundo espiritual, en el centro de la tierra, se podrán transmitir. Ahorita me escuchan, porque verdad, las ondas del sonido se graban, etcétera, etcétera. El sonido viaja en ondas por todos lados de la atmósfera hacia abajo. Dentro del infierno podrán transmitirse también la voz. Y esto es increíble, ¿verdad? Pero serán voces de lamento, de angustia y de desesperación. En quinto lugar, dice la Biblia: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pregunta: ¿cómo puede una persona en el infierno haber visto a Abraham? ¿Que en ese tiempo había cámaras Polaroid o películas? ¿Cómo podían reconocer que era Moisés o que era Elías? Bueno, porque la Biblia dice que hay una capacidad que se llama intuición espiritual. Cuando vayamos al cielo nosotros vamos a saber: mira, ahí está Adán. Oye, pero si no, ¿cómo sabes que es Adán? Porque en el espíritu yo sé que es Adán. En el espíritu lo sé. Ese es Moisés, ese va a ser Elías. Ahí está mi mamá, ahí está mi papá en la tierra. Nos vamos a reconocer como seres humanos. Mira, ese era mi pastor. Esa era la persona que me dio a Cristo. Vamos a mantener la conciencia. Esto es interesantísimo. No vamos a dejar de ser lo que somos, pero vamos a tener otra personalidad, pero con la conciencia que Dios nos creó desde que naciste de tu mamá y de mi papá. Yo voy a seguir siendo Armando, pero con otro nombre. Yo seguiré siendo quien fui, pero con todos los dones y todas las facultades desarrolladas, pero seguiremos manteniendo la conciencia, como lo vamos a ver, de lo que fuimos y muchas veces de lo que seremos. En sexto lugar, tendrán sed. Dile a Abraham que moje la punta de su dedo en mi agua. Dile que moje, que tenga misericordia de mí y que envíe a Lázaro. Este hombre en el infierno creía que Lázaro seguía siendo su sirviente. Dile a Lázaro que por favor me traiga agua. O sea, vean ustedes que esta persona en el infierno no se convierten en buenos. En el infierno mantienen aún más lejos su maldad, como lo vamos a ver más adelante. Dile a ese Lázaro, el que estaba a la puerta de mi mesa, que me traiga y que me moje la lengua. Los instintos y todo lo que tenemos fisiológicamente y biológicamente en el mundo, lo seguiremos teniendo en la otra vida, pero de diferente manera, como lo vemos en los cuerpos de los ángeles, que los ángeles bajan a este mundo y pueden tomar agua. Los ángeles bajan a este mundo y pueden comer cabrito de Monterrey, no de Costa Rica, tal vez café Brit de Costa Rica. Pero en Génesis 18 bajó Dios el Padre bajó al mundo y caminó y se acercó a Abraham, Dios el Padre, acompañado de dos ángeles. Y cuando los vio Sara, ¿se acuerdan? Génesis 18, les hizo cabrito. Y quién sabe qué atole les dio también. Pero se lo comieron. O sea, vean ustedes que las facultades digestivas, Cristo cuando resucitó, tomó peces y tomó miel, ¿correcto?
O sea, ¿cómo es posible que un cuerpo resucitado, que la sangre es lo que le da vida ahorita a nuestro cuerpo, tengan facultades en la otra vida de ver, oír, sentir, comer, deglutar, beber, etcétera, etcétera, con un cuerpo diseñado para vivir en la otra vida como lo tuvo Jesucristo? Jesucristo asciende al cielo, Hechos capítulo 1, y la ley de la gravedad ya no lo atrajo sobre el centro de la tierra. Cristo, con el cuerpo resucitado, venció la ley de la gravedad, porque el cuerpo resucitado vencerá las leyes cósmicas bajo las cuales tú y yo actualmente vivimos. Estamos sujetos a un mundo de leyes cósmicas, pero con el otro cuerpo tendremos características diferentes. Todos estos detalles son importantes para entender la vida en el infierno. Dice en séptimo lugar, versículo 24, dile a Lázaro que moje la punta y que refresque mi agua, porque estoy atormentado en esta llama. Y esto es asombroso. Versículo 25, Abraham le dijo: hijo, acuérdate, en el infierno tendrás memoria. En el infierno las personas tendrán memoria de lo que hicieron aquí en la tierra. Sigamos leyendo. Recuerda, acuérdate, tendrán memoria que recibiste en tu vida bienes y Lázaro males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además, una gran cima está puesta entre nosotros. O sea, Cristo nos dice que el Sheol, el lugar donde bajaban todos los muertos, buenos y malos, estaba dividido. De un lado estaba el seno de Abraham o el paraíso, y del otro lado estaba el Gena en griego, que fue la palabra traducida para infierno. Entonces los buenos estaban esperando a la cruz, a que Cristo pagara con su sangre, porque antes de Cristo nadie subió al cielo, más que Enoc y Elías, que son las excepciones de Dios, ¿verdad? Dios hace sus propias leyes, Él no está sujeto a ninguna ley. Entonces todos estaban esperando a que Cristo muriera en la cruz, para que desde Cristo a nuestros días, si tú mueres y yo muero, ya no bajamos al centro de la tierra. Ahora ausentes del cuerpo, según de Corintios 5, presentes en el Señor. Vayamos rápidamente, en un paréntesis, Apocalipsis capítulo 6, y veamos esta verdad, porque hay otra teoría, ¿verdad?, que no es bíblica, de que los muertos duermen. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que enseñan esto. No, cuando morimos Jesús dijo en Lázaro, Lázaro duerme, sin entender el término dormir relacionado con la muerte. Aquí en el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí tenemos a Juan con una visión del cielo, donde los que han muerto están vivitos y coleando, platicando con Dios, haciéndole preguntas todavía a Dios. Señor, ¿hasta cuándo en el mundo seguirá la violencia, seguirá la muerte, seguirá la maldad? Y se les dijo: espérense tantito, todo esto va a llegar a su fin ya muy pronto, y todos los muertos tienen que morir durante la tribulación para que Jesucristo regrese por segunda vez para establecer su reino mesiánico con todos nosotros aquí mismo en la tierra, precisamente en Jerusalén. Esto es importante porque los muertos, en el momento en que tú mueres, abres tus ojos, y en el Antiguo Testamento dice la Biblia: y murió Abraham, y murió Isaac, o Benoni, y murió fulano de tal, y fueron reunidos con sus padres. Siempre que en el Antiguo Testamento moría alguien, los patriarcas, dice la Biblia, y fueron reunidos con sus padres. O sea, al morir había un lugar donde lo estaban esperando. ¿En dónde? En el centro de la tierra. Ahí estaban guardados todos los santos, guardados de Dios, conscientes, oyendo, viendo, esperando. Cristo muere en el Calvario. Efesios capítulo 4, versículo 10. Baja Jesucristo en los 3 días y 3 noches que su cuerpo se quedó en la tierra. Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo.
Cristo muere y su cuerpo destrozado, flagelado, completamente descuartizado, ¿verdad? Por todas partes, se queda en la tumba. Su espíritu se sale y baja Jesús en el espíritu al centro de la tierra. Pregunta, ¿con qué cuerpo? Porque dice 1 Pedro capítulo 3 que bajó a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Con qué cuerpo? Su cuerpo no había resucitado. Resucitó a los 3 días. Entonces vemos nosotros que en el momento de la muerte hay un cuerpo temporal que Dios nos da. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 6. Se les dijo que esperaran, ¿hasta cuándo? Hasta la resurrección de los muertos, que tendrá lugar en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, desde Pentecostés hasta nuestros días. Los que estamos en Cristo, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, seremos resucitados. Los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12, versículo 1, serán despertados en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en el rapto no se van los santos del Antiguo Testamento, únicamente el rapto es para la dispensación de la iglesia. La dispensación de Israel es completamente diferente a la de nosotros. Esto es importante también, pero regresamos a nuestro pasaje de Lucas y veamos la conclusión, que es realmente lo más profundo de este estudio. Y dice así: Abraham le dijo, acuérdate, versículo 25, que recibiste tus bienes. Lázaro está atormentado. Además hay una cima puesta entre nosotros, de manera que los que quieren pasar para acá a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Claro que ninguno de los que estaban en el seno de Abraham le hubiera gustado echarse un brinquito, ¿verdad? Para el otro lado. Sin embargo, podían ver desde el otro lado los tormentos en los que estaban muchos espíritus, ahí pasando la eternidad. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego, manda ahí a Escazú a alguien. Ahí está mi papá en Escazú. Ahí está mi padre allá arriba. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar. ¿Qué era la petición de esta persona atormentada en el infierno? Estaba consciente que no quería, aun cuando él estaba pagando, que su familia acabara igual que en él. Ve y dígale a mi esposo, dígale a mi esposa, a mis hijos, que por favor crean el evangelio. Pero no le dijo eso, sino que alguien fuera, mándales un ángel, y en la noche que un ángel le jale los piecitos a mi papá. Soy un ángel, arrepiéntete de tus pecados. O un milagro que suceda para que puedan evitar bajar al infierno. Abraham le contestó, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo otra vez, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, manda a alguien que realmente les cause un milagro para que se arrepientan y no bajen al infierno. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Damas y caballeros, en el Antiguo Testamento Dios abrió el Mar Rojo, hizo milagros con Elías, hizo milagros con Moisés, hizo milagros con Eliseo y no se arrepintieron. Cristo hizo el más grande de todos los milagros. Resucitó a Lázaro entre los muertos, un hombre que tenía 3 días donde ya la sangre se había completamente descompuesto, donde ya no había circulación de oxígeno neurológicamente en el cerebro, un hombre que había dejado de latir su corazón, un hombre que tenía 3 días y que aparte hedía, ya comenzaba a pestar. Y Jesús le dice a esa persona acostada en la tumba, su espíritu de Lázaro subió, no oyó al cielo, tal vez anduvo el espíritu por ahí dando las vueltas, y cuando oyó, Lázaro, ven, levántate, es el espíritu el que da vida. El espíritu de Lázaro volvió a entrar al cuerpo de Lázaro, entró al cuerpo de Lázaro, y el Espíritu Santo restauró completamente la circulación de la sangre,
de los ojos, de los oídos, y Lázaro salió de la tumba. ¿Qué más milagro puede haber que eso? Sin embargo, en Juan capítulo 11, el día que Cristo resucita a Lázaro es el día que planean los fariseos matarlo. Aunque alguien les haga el milagro que sea, si no creen, la Biblia es por el oír o por ver. La Biblia es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo puedo ver ahorita un paralítico y Dios sigue haciendo milagros porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y hay personas que me han dicho, si yo veo un paralítico ahorita levantarse, voy a creer. Y le contesto, ¿cuántos días vas a creer? En ese momento vas a ser impactado. No, pues sí es cierto. A los 4 o 5 días vas a seguir igual, porque no fuiste regenerado por el Espíritu. Creíste un milagro, pero no fuiste regenerado por oír la palabra de Dios. Y fuimos renacidos, 1 Pedro capítulo 2, fuimos vueltos a nacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ningún milagro sobrenatural convencerá a salvar a nadie. La salvación proviene de ver y no por el oír, o por el oír y no por ver. Un milagro puede asombrar, repito, causar sorpresa, admiración por algunos momentos, pero no cambia el corazón humano. El único que cambia el corazón humano es la palabra de Dios. Si alguien pudo haber sido salvado o creído por milagros, fueron los judíos cuando salieron de Egipto, o los fariseos en la resurrección. Sin embargo, ni así creyeron a Dios. Ahora, ¿dónde se encuentra actualmente el infierno? En el mismo lugar. Si tú mueres esta noche sin la persona de Jesucristo en tu vida, sin haberte arrepentido de tus pecados, ahorita en la noche cierras tus ojos, el doctor dictamina, ya se fue Pancho, ya se fue Carlito, ya se fue fulana de tal, doña Choli ya se murió. Tu espíritu baja inmediatamente al centro de la tierra. Y ahí en el centro de la tierra, hoy, en el mes, estamos en marzo todavía, ¿verdad? En febrero. Baja al centro de la tierra y después que pase los 2000 años o el tiempo de la gracia y venga la tribulación, cuando Jesucristo regrese, van a pasar 1000 años. Y al finalizar los 1000 años, los que están en el centro de la tierra van a resucitar. Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. Van a resucitar todos los que están en el infierno, los libros se van a abrir y Dios te va a decir, Carlitos, ven para acá, doña Panchita, venga para acá, doña Chole, venga para acá. Voy a demostrarle a todos los ángeles y a toda la creación que yo no te quiero enviar al infierno. Tú has decidido y yo no puedo violar tu voluntad, porque el libre albedrío es la característica más grande que Dios nos ha dado. Somos seres morales, responsables de nuestras decisiones. Si Dios forzara a alguien a irse al cielo, como dice un otro movimiento también dentro del cristianismo, que Dios a uno los preparó para el cielo y otros para el infierno, y se nos roba la libertad de escoger, es una barbaridad. Porque en el infierno no va a haber un letrero que diga, pues aquí estamos todos los que no fuimos escogidos por Dios, por el amor de Dios. Eso no puede ser. En el infierno están todos aquellos que se les dio una oportunidad en esta vida y no la aprovecharon. Y esta oportunidad Dios te la da en esta noche a tu corazón. Tú me puedes decir, oiga, pues fíjese que yo vengo a esta iglesia hace 5 años. Las iglesias están llenas de personas no salvadas, llenas de personas que nunca se han arrepentido. Y el arrepentimiento ya no se predica tampoco. Ya no se predica el infierno, ya no se predica el pecado. Y las iglesias solamente quieren entretenimiento, ¿verdad? Y ya estamos en un tiempo de despertar. Mañana vamos a hablar claramente de las causas de la crisis del mundo por lo cual se encuentra, el mundo como se encuentra. Pero las iglesias están llenas de personas no arrepentidas, que son religiosas, pero no tienen la Biblia, no aman la palabra, no la memorizan día y noche, nunca le han hablado a nadie de Cristo. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? 5 años, hermano.
10 años, en todos estos tiempos, ¿a cuántas personas has ganado para Jesús? ¿A cuántas personas les has hablado de Jesús? En tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería. Ustedes jóvenes, en su universidad, en la escuela, ¿le hablas de Cristo a tus amigos? Muchachas, ¿le hablas de Cristo a tu amiga que se está acostando con su novio y sabes que la fornicación es pecado delante de Dios? ¿Ya te has acercado y le has dicho, Lupita, por el amor de Dios, eso es pecado delante de Dios, arrepiéntete? Tú no puedes vivir acostándote y teniendo relaciones sexuales con tu novio. Eso no es sagrado delante de Dios. Y mucho más si te llamas cristiana. Y mucho más si te llamas cristiano, no besuqueas ni manoseas a tu novia tampoco. Las respetas, porque no puedes amar y ensuciar lo que amas. Este es el verdadero cristianismo. Y si no lo vivimos de esta manera, has vivido un cristianismo falso, que se llama la religiosidad, pero no el haber sido regenerados por el Espíritu de Dios. Ven a Jesús en esta noche. Arrepiéntete realmente de la vida en la que llevas. Inclina tu cabeza y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en esa cruz Jesús ha pagado por todas mis maldades, por todos mis pecados que hasta este momento he cometido. Ya no quiero seguir viviendo en el pecado, pero reconozco en este instante que yo no puedo ni tengo el poder de vivir para ti. Por eso vengo, Jesús, a abrazar tu cruz, porque sé que con tu vida en mi vida me darás el poder de vivir esa vida que tú quieres que yo viva. Creo que es tu sangre preciosa la que pagó por mis pecados, y creo que tú fuiste crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por tan grande salvación y la corta vida que me queda en este mundo. Ahora la quiero vivir para ti y contarle al mundo, comenzando con mi familia, la historia de amor más grande jamás contada. Tu amor por mí en esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la nueva ciudad.
donde no vas a tener un coche, vamos a ser felices todos y vamos a vivir una utopía que era un sueño antiguamente, pero lo vamos a llevar a cabo, y además vamos a crear una super raza humana. O sea, tú puedes leer esto y decir, ¿es en serio que en Davos, Suiza, se junten las personas más influenciables del mundo, los más millonarios del mundo, dirigidos por este loco Khrushchev, que tiene un secretario que se llama Noah Harari, que es un judío, y que él dice, la Biblia vamos a reimprimirla porque la Biblia es una mentira, Jesucristo ni siquiera existió y Cristo fue un mentiroso? Entonces, ¿cómo es posible que pueda el mundo llegar a una descomposición tan profunda donde a Dios lo sacamos de la ecuación y el ser humano es capaz de poder abrirse paso y resolver los problemas más grandes que van mucho más allá de la capacidad que tenemos intelectual para poder resolverlos? Cuando el ser humano cree realmente que somos dioses y sacamos de la ecuación a Dios, es lo que se llama en la Biblia la locura humana, la psicopatía humana. Pablo le llama en Romanos 1 personas que perdieron completamente la mente retrógrada, personas que ya no disciernen, ya no tienen brújula, están completamente en un mundo que no existe más que en una irrealidad. Veamos ahora que después de esta descomposición, por un lado, Trump a favor de la familia, a favor del matrimonio, a favor en contra del aborto, etcétera, etcétera. La agenda de los republicanos estaba apegada a la Biblia. Y la agenda de Kamala Harris, gracias a Dios, que no ganó, Dios hizo un milagro grandísimo, y siguen ahorita aquí en México, no, que Trump, que este y el otro, y que los aranceles, y que va a subir. Espérame tantito. ¿Qué es más importante que nuestros hijos y los valores morales de nuestros hijos? Vean ustedes, en todos los debates políticos se trata el clima, se trata la economía, se trata esto, nunca los valores morales. Y estaban atacando al matrimonio y a la familia como jamás en la historia lo habían hecho. Y nadie repelaba. ¿Por qué? Porque esa es la condición de la naturaleza del ser humano, influido bajo el temor y bajo el miedo. Nadie se dio cuenta que Estados Unidos se había descompuesto al grado que, por ejemplo, en California ordenó el gobernador que a los 12 años iban a perder la potestad los padres de los niños. Esto ya está pasando en Canadá. Y Biden iba, y Kamala lo iba a ordenar a todos los estados de la República Mexicana en la Agenda 2030. En otras palabras, podía llegar un camión a la escuela de tus hijos de la primaria. Hoy checaban la acta de nacimiento, ya cumplió Carlitos 12 años, lo agarraban al niño en California y se lo llevan. ¿A dónde se lo llevan? A una escuela para que le enseñen que él no es niño, que puede ser niña, que puede operarse sin el permiso de los papás, y los papás que repelen o que quieran protestar, a la cárcel. ¿En qué país estamos viviendo? ¿En qué mundo hemos llegado? Este año la Organización Mundial de la Salud iba a legalizar la pedofilia. ¿Qué? ¿Que ya es legal que una persona tenga relaciones con un niño menor de edad? Sí, porque es el amor. Él no tiene amor a las mujeres ni a los hombres, le gustan los niños. Pues hay que satisfacer los deseos de la carne, porque venimos de una amiba y no hay más que cuando nos muramos, no hay cielo, no hay infierno, no hay nadie que nos juzgue. Cuando Dios fuera de la ecuación, todo se permite. Cuando Dios no existe, todo está permitido, claro. ¿Quién puede establecer las reglas morales y decir esto es bueno y esto es malo? Y a eso hemos llegado. A seres humanos que ya han dicho, yo no soy mujer. Como elige un grupo de gays, ¿verdad?, con mucho amor y con mucha misericordia. Estábamos en Nueva York, éramos como 15 pastores en un hotel, y entraron y comenzaron los pastores de una forma, y cristianos, no correcta, a chiflarles y a decirles, ay chulis, y esto y el otro. Y le dije, hermanos, esta no es la forma de tratarlos. Yo me acerqué con ellos
Y les dije, miren, porque me dijeron, usted viene con ese grupo, ¿verdad? Le dije, sí, pero ¿sabes una cosa? Voy a cerrar la Biblia. Solamente les quiero decir una cosa. ¿Qué cromosomas tienen ustedes en su sistema sanguíneo? Si ustedes tienen el cromosoma XY, genéticamente son macho camacho. Y si ustedes tienen el cromosoma XX, son mujeres. Lo que les quiero decir es lo siguiente: esto es científico, esto es genético. No estamos hablando de la Biblia, ni la religión, ni el cristianismo. Está hablando de la ciencia pura. Entonces, si tú tienes el cromosoma XY, tu metabolismo es con el cual Dios te creó hombre. Y aquí en tu mente comienza a aflojarse un tornillo que te dice, yo no soy lo que soy. Entonces hay una guerra entre tu metabolismo y entre tu mente. Tu problema no es físico, tu problema es mental. Y Jesús vino a sanarnos, vino a ofrecernos el perdón y a liberarnos de las ataduras de Satanás. Ustedes necesitan a Jesús, fue lo que les dije. Y Jesús es el único que los puede salvar. De ese grupo eran como 10 o 12. 2 vinieron después conmigo para que yo orara por ellos. Estamos en un mundo donde los gobiernos están prohibiéndonos que a un homosexual lo tratemos de curar, o que no cambiemos ya a nadie. Si es lesbiana o es transgénero, que se quede como está. A ese grado los gobiernos han llegado, porque ya me lo están entendiendo, porque detrás hay una agenda satánica tratando de romper los valores que hace 6,000 años aproximadamente este libro que se llama la Biblia nos dejó claramente. Y aquí en este libro encontramos lo que es el matrimonio, lo que es una familia. Y cuando una familia se funda bajo los principios maravillosos de este libro, vienen las bendiciones de Dios. La Asociación de Psiquiatría, no me crean a mí, la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles publicó este artículo. El 65% de las personas que se operan como transgénero se quitan la vida. El 65% de los transgéneros se suicidan. ¿Por qué? Teniendo estas estadísticas y demostrando la misma naturaleza, que no puedes cambiar tu naturaleza con la que Dios te creó, viene una conciencia que te quitas la vida. Ya no soy ni lo que soy. Fue lo que le pasó a Michael Jackson, también tu ídolo. Cuando murió no sabía si era hombre o mujer. Y ya descubrieron que violó 37 niños menores de 10 años de edad en su casa paraíso que tenía en Estados Unidos. Y todo tarde o temprano sale a la flote. El rey del pop, ahí está. Este pobrecito que no sabía si era blanco, si era negro, si era mujer o si era hombre. Esto es el trabajo que hacen los demonios, entidades espirituales que están tratando de destruir tu familia, tu identidad. Y cuando tú pierdes tu identidad, pierdes todo, porque pierdes la brújula y comienzas a vagar en un mundo donde puedes, sin darte cuenta, tu barco va a encallar. Ya no tienes el timón de tu vida, ya no tienes el mapa ni el GPS para que te guíe en la vida, no tienes nada más que la locura que comienza a atacar tus pensamientos, y llegas al suicidio, o llegas a convertirte verdaderamente en un animal. Llegas a convertirte en lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, a deshumanizarte, hombres amadores de sí mismos. Y es a donde nos encontramos, en una completa deshumanización de la humanidad. Y venimos nosotros a compartir este mensaje a todos ustedes. Despiértense. Si habías tomado a Dios el puro domingo nada más en tu vida, este es el momento que te despiertes ya. Y luches por tu esposa y por tus hijos y por tu propia vida, que no acabes en el infierno. Porque ancha es la puerta que conduce a la perdición, y la mayor parte del mundo va por esa puerta ancha. Y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y pocos, dijo Jesús, son los que van a entrar, porque no entendieron, más bien no quisieron entender. Vamos a compartir en estos 2-3 días, la conferencia de hoy, mañana y el domingo, un panorama profético para que podamos, ya con esta cimentación y estas bases que acabamos de mencionar, de qué es lo que se encuentra en el mundo y qué está sucediendo. Vamos a abarcar mañana el Medio Oriente,
Vamos a comenzar en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento. Los que no traigan la Biblia, siéntense con un cristiano, por el amor de Dios. Ya ni a la iglesia traen la Biblia. Bueno, Amós capítulo 9. Una de las preguntas más importantes que podemos contestar en estos días es la siguiente, y es la que más nos hacen a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Nos encontramos realmente en los últimos tiempos? ¿Qué señal podríamos nosotros mencionar en la Biblia que nos garantizara que nos encontramos en los últimos tiempos? Que la civilización humana se encuentra a la orilla de un precipicio. Gracias a Dios que mientras más oscuro esté el mundo, para nosotros, los que seguimos a Jesús, son buenas noticias, porque no tarda en venir por nosotros. El hecho que este hombre Trump lo haya elegido en Estados Unidos ha sido un tiempo de refrescura, un tiempo donde va Dios a dar una oportunidad. Van a volver ya se estableció que en todas las escuelas en los estados se comienza a leer la Biblia. Ya comenzó el estado de Oklahoma. El gobernador de Oklahoma acaba de dictaminar, en todas las escuelas se va a volver otra vez a leer la Biblia. El presidente de Hungría dijo: Hungría es un país cristiano, tú eres musulmán, vete allá con los musulmanes. Aquí no vienes a hacer tus panchos de desfilar y que liberan a Palestina, etcétera, etcétera. Aquí vas a respetar, así como nosotros lo respetamos a ustedes. Es que tenemos que entender esto, ¿verdad? El gobierno está puesto para gobernar. Y vamos a volver otra vez, quiere el presidente Trump desenterrar todos los valores judeocristianos. Y claro que hay cosas malas porque no hay un presidente, como decía Winston Churchill. Entre todos los temas de gobierno, el mejorcito es la democracia, pero tampoco es perfecta la democracia. Hasta que venga Jesús no habrá un gobierno perfecto. Entonces, ¿qué señal podríamos dar nosotros de que nos encontramos ya en la cuenta regresiva, o el tic, 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 tic de Dios ya se puso a andar? Yo recuerdo cuando jugábamos ajedrez, mi hermano y yo. Cuando juegas ajedrez te ponen un reloj a cada uno, ¿verdad? Entonces haces una jugada y le aprietas el reloj para que entre el otro, y así se va manejando el tiempo. Dios le hizo así al reloj hace 2000 años con los judíos. Lo crucificaron y les dijo: Dios, ustedes se van a la banca, no van a jugar en el partido, hasta que yo regrese otra vez en la tribulación, los vuelvo a meter al partido. Pero mientras tanto levanté otro equipo que se llama la iglesia. Y la iglesia e Israel son dos entidades completamente distintas. Completamente distintas. Dios tiene un programa para Israel, Dios tiene un programa para la iglesia. Los últimos tiempos para la iglesia no son los últimos tiempos para Israel. Los tiempos finales de Israel no son para la iglesia. ¿Cuáles son los últimos tiempos para la iglesia? El rapto. Cuando la iglesia desaparezca del mundo, se acabó el programa de Dios con la iglesia. Y ahora regresa Dios y les llama a los judíos, y te metes al libro de Apocalipsis y hay más de 200 citas del Antiguo Testamento. Los 144,000 van a ser judíos. Bueno, todo absolutamente el Apocalipsis está relacionado con el pueblo judío. Entonces, esto es importante para que podamos tener y trazar bien la palabra de verdad. Dios escoge a Israel con varios propósitos muy, pero muy, muy grandes. Y estos propósitos los encontramos en la Biblia. Vamos a ver, voy a tratar de explicar con manzanitas. Ayúdame, Señor. El mundo es un caos, viene un diluvio, desde Adán al diluvio, 1500 años. Se reveló la humanidad, una violencia. Los ángeles produjeron una especie híbrida con las mujeres. Génesis 6, produciendo gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que poblaron el mundo durante 1000 años. Esto está completamente corroborado por la paleontología y la arqueología. Hay uno de los más grandes arqueólogos del mundo, Graham Hancock. Vean sus videos en Netflix. Graham Hancock
donde ha recorrido las pirámides de Machu Picchu, Giza, las pirámides de Teotihuacán, las de Mérida, las de Inglaterra, etcétera, etcétera, demostrando que esos megalíticos y esas piedras de 10, 50 toneladas, nunca nadie, ningún indígena, las pudo haber cargado. Y claro que hay una serie, ¿verdad?, en varias cosas de televisión que dicen que fueron los extraterrestres. Pues sí tienen razón, nada más que no son los marcianos que ellos creen a los venusianos, sino que la Biblia claramente nos habla que aquí en este mundo vivieron los ángeles caídos antes que nosotros. Ezequiel 14, Ezequiel 28, Isaías 14, hay tantos pasajes que este mundo estuvo poblado antes, no por seres humanos, por ángeles caídos. Entonces, todas estas construcciones nos muestran que había una civilización muchísimo más inteligente que nosotros. Pero los científicos ateos nos dicen que venimos de chita y que vamos evolucionando. Oye, espérame tantito. Las pirámides de Egipto hace 4.500 años, los mayas aquí en Yucatán. ¿Cómo es posible que hayan descubierto los mayas sin telescopio, sin computadora, sin calculadora, un calendario de 365 días? Por el amor de Dios. Se adelantaron miles de años a la tecnología del siglo XX, que alcanzamos hasta el siglo pasado. ¿Quién les dio ese conocimiento? ¿Cómo pudieron las pirámides de Giza en Egipto acomodarse donde una hoja no entra entre piedra y piedra? El sistema que tienen estas pirámides para que durante más de 4.000, 5.000 años ninguna granizo, ni vientos, ni lluvia han podido de ninguna manera erosionar el material de esas pirámides. ¿Quién las hizo? ¿Cómo pudieron lograr un conocimiento tan grande? Esos túneles que hicieron debajo también. Bueno, todo esto nos habla claramente que este mundo fue poblado por civilizaciones mucho más inteligentes que nosotros. Pero entonces, si tú crees en la evolución, esto echa a perder y derriba la evolución. Entonces lo prohibieron y ya nos enseña eso. Y ahora llegan estos arqueólogos como Graham Hancock viajando por todo el mundo y lo coronan como el príncipe de los arqueólogos, demostrando la estupidez de enseñarnos que venimos de los animales. Como un maestro en una universidad hace algunos años me dijo que él creía que veníamos del chango. Y le dije: ¿a quién se parece a su mamá? ¿A quién se parece a tu abuelita? La señal más grande que nos encontramos en los últimos tiempos es cuando Dios, entonces, en este mundo caótico, escoge a un hombre llamado Abraham después del diluvio, Génesis 12. Y este hombre lo llama Abraham, entendámoslo, no era judío, era iraquí, de Irak, de Ur de los Caldeos. Y lo llama y le da una promesa: Abraham, tú vas a ser una semilla y de ti van a salir millones de personas, y esas millones de personas van a ir comenzando a desarrollarse y se va a formar una nación, porque necesito formar una nación para que a través de esa nación, bueno, pudieron haber sido los italianos, pudieron haber sido los alemanes, pudieron haber sido los ingleses, pero Dios es soberano y a él le dio la gana que se llamaran judíos, que se llamaran Israel, porque la palabra Israel significa el que lucha al lado de Dios. Entonces se junta Abraham, viene Isaac, Jacob, de Jacob nacen las 12 tribus, y de una de las tribus Dios promete que vendría el Mesías, de la tribu de Judá, y vendría la línea genética de rey Salomón, de David, etcétera, etcétera, y llegó hasta la Virgen María. Y la Virgen María, cuando se le aparece el ángel, le dice: tú no vas a tener relaciones con José, ni se van a ir de luna y miel a Cancún todavía. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a engendrar, María, va a ser la obra del Espíritu Santo. El santo ser que traes en tu vientre no es el esperma XY, porque el Mesías tenía que ser hombre. Entonces José no puede meterse contigo. Dios va a fertilizar tu óvulo, María, y van a ser un ser que no tuvo papá,
porque si José se hubiera metido contigo, entonces la raza humana hubiera sido contaminada, lo hubieran contaminado a él, y el Mesías no podía ser sin pecado, y el que muere en una cruz tenía que ser el hombre, el santo de Dios, que nunca había pecado, para que pudiera con su sangre preciosa limpiarnos a todos nosotros. Cuando comenzamos a comprender todo esto, se nos abre el entendimiento y comenzamos a entender la grandeza de Dios y el poder tan grande de Dios. Entonces Dios forma finalmente una nación que se llama Israel. ¿Por qué Dios forma a Israel? Número uno, para formar la primera nación monoteísta mediante el llamado de Abraham. El mundo estaba completamente en la idolatría, adoraban el sol, la luna, levantaban estatuas, cortaban un tronco y un árbol, hacían un santo, un mono, y se hincaban ante lo que los hombres habían hecho. Entonces Dios tenía, si existe, que comunicarse con nosotros y decirnos: ¿quién soy yo? En segundo lugar, Dios escoge a Israel para entregarle sus leyes morales. En el libro del Éxodo, los 10 mandamientos. El mundo tenía que conocer cuáles son los 10 mandamientos de Dios. No harás esto, no cometerás adulterio, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Guardarás las fiestas, solamente adorarás a Dios. El mundo tenía que entender que nosotros no íbamos a disponer de la moral. Como el hombre ha sacado de la ecuación a Dios, por eso ahorita las mujeres no se creen mujeres, ni los hombres hombres, ya no hay matrimonio, se redefine todo, y hacemos un circo de la creación divina a la imagen y semejanza de Dios. Es a lo que el mundo ha llegado. Entonces, en tercer lugar, para que a través de esa nación llegara este libro que tenemos, la Biblia. Y el fenómeno histórico es precioso, porque históricamente vemos que cuando viene de Israel las Sagradas Escrituras, entran las leyes de Dios, los valores morales de Dios, los principios éticos de Dios al occidente, no de Atenas ni de Roma, vienen del oriente, de Israel, y el mundo comienza a abrir los ojos y llega a Europa, y comienzan aquí en Estados Unidos también y en Europa todas las más grandes universidades formadas para preparar pastores. Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Oxford en Inglaterra fueron formadas y fundadas para preparar pastores. Y ahora son los bastiones más grandes de la izquierda y las más instituciones más anticristianas, antimatrimonio, antibíblicas que existen. Vean la descomposición a la que hemos llegado. Entonces Dios pone aparte a Israel, crucifican al Mesías que Él envió, pero Dios no ha terminado con Israel. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, 3 capítulos de Romanos nos muestran que Dios va a regresar y va a levantar a Israel otra vez. Muy bien. En 1948 del siglo pasado tiene lugar el evento más milagroso de la historia. Escuchen lo que estoy diciendo. Nunca en la historia había habido un milagro como lo que sucedió el 14 de mayo de 1948. Que un grupo étnico llamado Israel, que por casi 2000 años habían sido exiliados, mezclados con todas las naciones, con todas las culturas, con todas las tradiciones, con todos los lenguajes del mundo, nunca fueron absorbidos. Mantuvieron por casi 2000 años los principios de su religión, de sus estatutos, de sus valores morales, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones les permite regresar al Estado libre y soberano de Israel. Y desde 1948, cuando el diablo vio y oyó, con que Abraham es el padre de una nación donde el Mesías va a venir, el diablo lanza todo su ataque antisemita contra los judíos. Y no ha habido tampoco en toda la historia ningún pueblo, ningún grupo étnico, ninguna tribu, ninguna civilización más perseguida, más burlada, más criticada y más asesinada que los judíos.
Pregúntate por qué, o sea, esto no es coincidencia. Tiene que haber algo, nada sucede por accidente, ni tampoco como una coincidencia. Cuando podemos entender todo esto, podemos ya claramente comprender la Biblia. Llega en 1948, al otro día, el 15 de mayo, nombraron a David Ben Gurión primer ministro de Israel. El 15 de mayo, un día después, 4 naciones árabes los atacan. 1956, el presidente Nasser de Egipto quiere bloquear el canal de Suez, viene la Segunda Guerra contra Israel. 1967, junio, la guerra de los 6 días, que fue una guerra milagrosa también. 1973, la guerra de Yom Kippur. 1980, en los 60 más bien, entre 70 y los 60, se levanta un hombre llamado Yasser Arafat, entrenado en Egipto por un hombre llamado Husseini, que era un muftá, que era un líder del Islam, para prepararlo a preparar grupos terroristas, porque dijeron las naciones, las 5 naciones árabes que rodean a Israel, no podemos con este grupo de judíos. Vamos entonces a tratar de levantar grupos guerrilleros para hacer guerrillas urbanas y bombardearlos desde todos lados. Y entonces formaron a Hamas, formaron a Hezbollah, formaron a ISIS, formaron a Al Qaeda, formaron a los Yutis, formaron a los talibanes. Todos por medio de la nación de Irán. Irán es la nación que sostiene, mantiene a todos los grupos terroristas del mundo. Y llegamos aquí a este siglo, al siglo XXI, y no hay ninguna información de todo lo que yo le estoy comunicando a ustedes, a menos que Dios siga levantando más mujeres y más hombres de la palabra de Dios, y que conozcamos un poquito la historia para que podamos ya conformar nuestra mente de acuerdo a la mente de Dios, y podamos entender lo que está pasando, no solamente en Querétaro, en el mundo entero. En Amós capítulo 9, versículo 14 y 15, ponle ahí los que trajeron su Biblia, 14 de mayo de 1948. Porque estos 2 versículos que vamos a leer se cumplieron al pie de la letra en 1948. Esto fue escrito antes de que fueran exiliados por el profeta Amós. Leamos lo que dice: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. 14 de mayo de 1948. Número 1. Número 2. Edificarán las ciudades asoladas. Cuando los judíos llegaron, el 14 de mayo del 48, no había un solo árbol. Era una devastación, era un desierto total. No había un solo árbol plantado. La profecía es muy clara. 4 años después, 1951-52, en una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa y comparada con los jardines de Babilonia y Nabucodonosor, los judíos plantan más de 6 millones de olivos. 1 por cada judío que mató los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. En tercer lugar, porque los plantaré sobre su tierra, y escucha muy bien, nunca más nadie los volverá a sacar. Y todas estas guerras, y lo que acaba de pasar el 7 de octubre de hace un año, 2024, y todos los grupos terroristas no entienden, para que ustedes tengan una idea, las probabilidades, matemáticamente hablando, para que Israel haya sobrevivido. Estamos hablando de un pueblo ahorita, bueno, no, ahorita ya son como 13 millones en el mundo, como 6 millones viviendo en Israel y cerca de Jerusalén y en Jerusalén, pero estamos hablando de del siglo XX más o menos, rodeados por más de 30 millones de árabes. 30 millones de árabes. Jordania, Egipto, Siria, Irak y el Líbano, a punto de estrangularnos. Y ves en el mapa Israel y es un puntito insignificante.
insignificante. Cuando dijo el presidente Abdel Nasser de Egipto, extirpemos a los judíos y echémoslos al Mediterráneo, ¿verdad? Se quedaron asombrados que en la guerra del 1967 subieron a los aviones, hasta hoy son los mejores pilotos del mundo, y en 3 días habían acabado con la aviación de 4 naciones árabes. En el 67, si no interviene las Naciones Unidas, se quedan en la península del Sinaí, les dejaron las colinas del Golán y por primera vez capturaron la ciudad de Jerusalén. Cuando alguien dice que Dios acabó con los judíos, que Israel ya no tiene ninguna participación en la Biblia, no saben lo que están diciendo. No han leído claramente las Escrituras, como dice la Biblia en Jeremías 33, versículos 35 y 36, porque así como las leyes cósmicas rigen el universo, y el día que deje el sol de alumbrarnos, y el día que deje la tierra de girar en su eje, y alrededor del sol en 365 días, ese día, dice Dios, Israel dejará de ser nación. Entonces, la sobrevivencia de la nación de Israel es el primer ejemplo que les quiero dar. Es el milagro más grande demostrando que Dios existe. Para terminar, el último de los zares en Rusia, Nicolás II, le preguntó a un misionero: a ver, ven para acá, dame una prueba de que Dios existe. Él solamente contestó con una sola palabra y le dijo: Israel. Y cuando llegas a conocer realmente este pueblo, entiendes por qué ahora que secuestraron, y todavía tienen como a 50 secuestrados en Gaza, y mataron a niños, metieron a niños bebés en microondas, estos salvajes, endemoniados, deshumanizados del grupo terrorista de Hamas. Y después de esto, en lugar de que la compasión del mundo, por favor, liberen a los rehenes, liberen a los palestinos. Las universidades, los muchachos de 30, 25 años, cultos de Harvard. Mi hija acaba de terminar una maestría en Harvard y fuimos a su graduación y estaba todo Harvard alrededor rodeado con banderas palestinas exigiendo gas a los judíos, que los rehenes se queden ahí. Imagínate que tuvieras a tu niño pequeño, a tu hija, a tus papás secuestrados en túneles sin saber dónde están, y que el mundo no haga una campaña de oración o que por favor griten: vamos a hacer lo posible por liberarlos. El mundo se volvió en contra de una forma completamente antinatural. Esto no ha pasado con ninguna persona en el mundo. ¿Por qué ese odio? Una vez le pregunté en Harvard, cuando estábamos saliendo mi esposa y yo de la escuela, le pregunté a uno de los muchachos: ¿y tú por qué odias a los judíos? Y conoce un judío y me dice: ¿quiénes son? Yo, ¿cómo que quiénes son? ¿Y qué estás haciendo con la bandera de Palestina? Increíble, acarreados por musulmanes también, porque vamos a ver que finalmente el Islam dominará el mundo con el anticristo, porque el anticristo será un musulmán. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Una herencia incorruptible e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para permanecer firmes hasta el fin, en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Tu palabra dice: ánimo, pueblo mío, no tengan miedo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los mando como ovejas en medio de un mundo de lobos, un mundo que cada día se corromperá más, se descompondrá más, llegarán a la locura, a perder completamente su propia identidad y a tratar de ser otras personas que no lo son. Es la psicopatía, la locura más grande a la que el ser humano pueda llegar. A este punto hemos llegado en el siglo XXI. Te damos gracias, Señor Jesús, por tan grande amor en la cruz. Y oramos y te pedimos que en esta noche tu palabra pueda entrar como una espada de 2 filos a nuestro corazón, que discierna las intenciones y los pensamientos de nuestra vida, y podamos considerar lo importante que es en este tiempo volvernos a ti con toda nuestra familia
para poder sobrevivir el mundo que se viene en estos días. En Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.